En este video quería hablar de la película más perturbadora o angustiante que vi en cuarentena. Esto es algo absolutamente subjetivo porque a todos nos perturban o nos angustian diferentes cosas. Como dije, esto es 100% mi opinión. Muchas veces veo videos con tops de las películas más perturbadoras y se suelen dividir en dos categorías. Por un lado tenemos videos que hablan de películas que tienen escenas y momentos de puro gore y violencia. Y por otro lado, videos que hablan de películas que tienen escenas que te generan angustia o malestar, pero no es tanto por la violencia en sí, sino por una atmósfera o sentimientos de pesadez que los directores quieren transmitir. A mí personalmente me genera más malestar el segundo tipo de películas, porque las películas con gore o esas que son prácticamente películas de snuff actuadas, a mí me dan más asco o impresión que otra cosa. Y es raro porque yo me considero una persona muy sensible con esta clase de escenas y por eso busco evitar esas películas. Pero cuando me encuentro mirando películas o escenas así, me doy cuenta que la violencia gratuita, por así decirlo, ya me deja como desensibilizada, o sea, ya no me genera nada. The Nightingale no me dejó tan mal como seguramente me hubiese hecho sentir hace otros años cuando no había visto películas de este estilo, pero se quedó en mi cabeza por más tiempo que otras en este último tiempo. Esta película no busca ir al golpe bajo, no es una película para llorar tampoco, porque en eso yo sí soy definitivamente la clase de persona que llora por cualquier cosa, pero tampoco busca mostrar escenas fuertes para generar impacto porque sí. Las escenas de violencia no son demasiado gráficas, pero sí logran incomodarte, angustiarte o generarte impotencia. Antes de hablar sobre el film en sí, no voy a mencionar spoilers y tampoco voy a hablar mucho sobre el argumento, lo voy a dejar lo más vago posible. The Nightingale está dirigida por Jennifer Kent, que es la directora de The Babadook. La historia transcurre durante la colonización de los ingleses en Australia y la protagonista es Claire, una convicta irlandesa que trabaja como sirvienta del teniente Hawkins. En solo los primeros 20 minutos de película, Claire sufre un montón de abuso y pérdidas, por lo que la película se transforma en la protagonista buscando venganza. Hay muchas películas que tratan sobre una protagonista que busca venganza, que quiere asesinar a las personas que la lastimaron. Películas como Kill Bill, que es una película que me gusta muchísimo, pero en donde se diferencia de Nightingale es que cuando Claire comienza a ejecutar su venganza, no sentimos ninguna clase de satisfacción ni de catarsis, nos sentimos igual de mal que en el principio de la película. Y nos sentimos mal porque hay una atmósfera que te oprime todo el tiempo, porque sabemos que Claire no va a recuperar todas las cosas que perdió, todas las cosas que les quitaron, que su vida no va a mejorar de ninguna forma y que le arruinaron su vida y que no hay nada que ella pueda hacer al respecto para recuperarla. Algo que colabora con el sentimiento de angustia y de pesadez de la película es que Claire tiene que contratar a un guía que se llama Billy, que es un aborigen, y en ese momento los ingleses estaban masacrando a los pueblos originarios de Australia y todas estas masacres son como el paisaje de la película, son el contexto en la película. Así que no solamente vivimos el sufrimiento de Claire en la película, sino que también conocemos todas las experiencias horribles de Billy y de sus conocidos, y además nos damos cuenta de que, tristemente, Claire y Billy son una víctima entre millones de otras víctimas. Y la peor parte es que aunque Claire y Billy de alguna manera logran ejecutar alguna especie de venganza sobre las personas que los lastimaron, como ya dije al principio, esto no nos genera ninguna clase de satisfacción ni de catarsis, solamente nos deja con una sensación de vacío horrible. Y tampoco es que la película busque dejar algún mensaje de que la violencia en sí es mala, que la venganza es mala. Incluso la película a veces parece que nos está mostrando que la violencia es una respuesta obvia frente a la disrupción de la paz y de la justicia, pero que lamentablemente una venganza personal se vuelve en un hecho intrascendente que no va a llenar ningún vacío que nos generaron todas las personas que nos lastimaron.
Pero bueno, como dije al principio de este video, esta es una opinión 100% personal y subjetiva. Esto es el análisis que estoy haciendo yo con esta película. Y este análisis puede estar muy influenciado porque hace muy poco leí una historia llamada Sir Gawain y el Caballero Verde, que trata un poco sobre cómo los ingleses se sentían superiores y más civilizados que los galeses y que por eso se pensaban que eso les daba el derecho a colonizarlos, y me deja pensando bastante en este concepto de civilización versus barbarie y cómo los que se consideran los civilizados sienten que eso les da alguna clase de derecho por sobre los salvajes, y entonces empiezan a conquistarlos, a masacrarlos, y obviamente la respuesta de los salvajes es violencia, por lo que entonces los civilizados sienten que están justificados en eso, y es un círculo de violencia y de matanza que se volvió bastante repetitivo en la historia. Así que todo este contexto histórico más la crudeza con la que está hecha esta película es algo que me dejó reflexionando sobre la humanidad y la historia y ciertas cosas que hacemos y que parece que no dejamos de repetir. Es algo que me perturbó bastante a un nivel personal, y yo considero que las películas que me perturban son las que me dejan pensando y con una sensación de vacío y de impotencia.